Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte 1, el universo central y los superuniversos. Estamos precisamente en el documento número 6, el Hijo Eterno, y hoy empezábamos epígrafe, el epígrafe 4 de este documento 6, los atributos del Hijo Eterno. Exactamente en la página 76 del libro regular. Habíamos estado viendo de este documento 6 la introducción, el epígrafe 1, la identidad del Hijo Eterno, el epígrafe 2, la naturaleza del Hijo Eterno, el epígrafe 3, el ministerio de amor del Padre, y hoy empezamos con este de los atributos. Y bueno, pues como ya venimos diciendo en estas series, el Hijo Eterno ha sido para nosotros el gran desconocido. Vemos en estos epígrafes anteriores que el libro de Urantia deja claramente establecido que el Hijo Eterno es igual en naturaleza y atributos al Padre. Tiene unas pequeñas diferencias, dado que el Hijo Eterno pues sería uno de los aspectos del Padre, de los 7 aspectos en que el Padre, después de esa división interna en 3 y posteriormente en 7, personaliza, individualiza y eternaliza 7 aspectos personales, de los cuales el aspecto del Padre universal engloba a todos los demás. Precisamente los otros 2 personales, Hijo Eterno y Espíritu Infinito, conforman pues lo que es la Trinidad existencial. Y luego tenemos pues otros aspectos, la isla del paraíso y los 3 absolutos, el absoluto no cualificado, el absoluto de deidad y el absoluto universal, por hacer un recuerdo de lo que hablamos en el prólogo, de cómo para esta exploración espaciotemporal el yo soy, el conjunto Dios-filiación, se prepara y digamos, pues diferencia en todos estos aspectos. El Hijo Eterno es la segunda fuente y centro, es el revelador, el verbo de lo que es la naturaleza y atributos del Padre, es el administrador espiritual. Esto es lo que hemos ido viendo hasta ahora. El Hijo Eterno, digamos que representa más la característica de la misericordia, que es el amor aplicado de lo que es el Padre, que es amor. Bueno, pues el Hijo Eterno es quien aplica ese amor en esta exploración espaciotemporal. Y hemos estado viendo pues algunas pequeñas cuestiones diferenciales de lo que es la persona del Hijo Eterno con respecto a la persona del Padre, y hoy vamos a seguir viéndolas un poco, pues viendo estos atributos del Hijo Eterno que nos relata el libro de Urantia. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura y explicación. Y dice así: el Hijo Eterno motiva el nivel espiritual de la realidad cósmica. Es el administrador espiritual. De forma que todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con el nivel del espíritu en toda la creación, todo el escenario espacio-temporal, depende directamente del Hijo Eterno. Recordemos cómo representábamos geométricamente las ideas de lo que son el Padre Universal, esa gran esfera toda abarcadora, el Hijo Eterno, una gran esfera interior a la del Padre Universal, de forma que el Padre delega en el Hijo Eterno parte de las funciones que él considera que hay que ejercer en esta gran aventura espaciotemporal. Y luego el Espíritu Infinito sería otra gran esfera interna a la del Hijo Eterno, de forma que el Hijo Eterno también hace una delegación en el Espíritu Infinito. De esta forma podemos comprender un poco mejor que el Padre está en todos. El Hijo se queda con algunas funciones diferenciales propias y de todas las que le delega el Padre, a su vez delega algunas en el Espíritu Infinito. ¿De acuerdo? Bueno. Luego veremos que el libro de Urantia geográficamente, en el sentido espacial, nos dirá que el Espíritu Infinito
abarca al Hijo Eterno y abarca al Padre, porque en nuestro viaje ascensional desde los confines limítrofes perimetrales, precisamente Urantia está en los perímetros del séptimo superuniverso, hacia el centro, atravesando pues lo que es las instancias dimensionales, pero en un viaje espacial hacia el centro, atravesando el superuniverso, pasando luego al universo central de Abona y hacia adentro, hacia el paraíso, donde nos encontraremos primero al Espíritu Infinito, luego al Padre, luego al Hijo y luego al Padre, luego al Hijo Eterno y luego al Padre Universal. Con lo cual, geográficamente sería al revés. La esfera geográfica del Espíritu Infinito abarca la del Hijo Eterno, que abarca la del Padre, aunque en lo que es los aspectos funcionales diferenciales, yo pongo el ejemplo al revés. El Padre sobreabarca todo, delega en el Hijo Eterno algunas cuestiones y ambos dos delegan en el Espíritu Infinito otras. Eso ya lo veremos cuando vayamos a ver el Espíritu Infinito. Por ahora vamos a seguir ahondando en esas características del Hijo Eterno, de ese que ha sido para nosotros un gran desconocido, ya explicamos por qué, por nuestra confusión entre un Hijo Creador paradisiaco y el Hijo Eterno, por haber atribuido al Hijo Creador paradisiaco, que es un hijo del Hijo y del Padre, es un nieto, podría decirse, hijo del Hijo y del Padre y del Hijo Madre, salen los hijos creadores paradisíacos, haber confundido a nuestro Micael de Nevadón, precisamente con la segunda persona de la Trinidad. No era así. Por eso el Hijo Eterno se nos ha quedado, pues digamos que como el gran desconocido, ¿no? Bueno, estamos viendo qué atributos tiene y qué cualidades coinciden con las del Padre, la mayoría, y qué pequeños aspectos diferenciales funcionales tiene el Hijo Eterno en lo que es el desarrollo del gran plan de exploración que se está realizando en este radio espacio-temporal, de los infinitos radios de la esfera de exploración creativa que realiza el Yo Soy. Dice así: el Hijo Eterno motiva el nivel espiritual de la realidad cósmica. Es el administrador espiritual. Se encarga de la administración de todo lo que tenga que ver con el espíritu en todo el espacio-tiempo. Dos puntos, no, punto y coma. El poder espiritual del Hijo es absoluto en relación con todas las actualidades del universo. Es decir, todos los seres espirituales actuales, es decir, que se han divinizado o que son divinizados ab initio, todos esos personajes de esta exploración, de esta representación espaciotemporal, de actualidad de espíritu completamente divinizado, dependen del Hijo Eterno. Él ejerce un perfecto control sobre la interasociación de toda la energía espiritual indiferenciada. Hay energía espiritual indiferenciada en el universo. Bien, yo interpreto personalmente lo que dice aquí Urantia con esta cuestión de la energía espiritual indiferenciada, que es la potencial, que es la que en un momento dado se atribuye a un personaje, por ejemplo, pongamos de nuestro nivel del físico material, pongamos de nuestra dimensión, pongamos que es la séptima, bueno, pues la atribución de espíritu a uno de esos personajes interpreto yo, que es la energía espiritual indiferenciada, que sería potencial, porque tiene que divinizarse hasta actualizarse, y entonces ya sería un ser actualizado, lo dice aquí después. Él ejerce un perfecto control, 1, sobre la interasociación de toda la energía espiritual indiferenciada. 2, y sobre toda la realidad espiritual actualizada, pues lo que estamos diciendo, el ser, la identidad, la personalidad que ya está completamente divinizada e identificada completamente con el espíritu, cosa que no estamos nosotros. Nosotros tenemos que recorrer ese camino aún. Por eso digo yo que interpreto que la primera parte de la frase se refiere a esas energías espirituales indiferenciadas, las que se asocian a un personaje que tiene espiritualidad potencial y tiene que divinizar su personalidad e identificarla con el espíritu.
y sobre todo la realidad espiritual actualizada mediante su captación absoluta de la gravedad del espíritu. Bueno, habíamos dicho ya anteriormente que el control universal se realiza por las deidades existenciales, por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, a través de las 4 gravedades. La gravedad energética, gravedad material, la gravedad de espíritu, la gravedad de mente y la gravedad de personalidad. La gravedad material dependiente del paraíso bajo, ya lo veremos, una parte del paraíso de la cual, bueno, pues es el centro de gravedad energético del universo. Es el que ejerce la gravedad material de todas las energías. Digo material porque las materiales son las energías de nivel de frecuencia vibratoria de la dimensión físico-material, pero de todas las demás también, de la morontial también. Bueno, pues toda esa gravedad está en el paraíso bajo. La gravedad espiritual depende del Hijo. Lo estamos viendo, es el administrador espiritual. La gravedad mental depende del Espíritu Infinito. Es el administrador de la mente. Y la gravedad de la personalidad, el circuito de la personalidad, depende del Padre, porque es una función exclusiva suya que no ha delegado, la de dotación y sostenimiento de la personalidad. Todo el espíritu puro y no fragmentado, aquí no fragmentado, entiendo que se refiere a la energía espiritual indiferenciada. Bueno, por intentar especular. Todo el espíritu puro y no fragmentado y todos los seres y valores espirituales responden al infinito poder de atracción del Hijo original del paraíso, infinito poder de atracción que ejerce con esa gravedad que es la espiritual. Es decir, toda personalidad del universo que tenga espíritu, potencial o actual, y la divinización es lo que te pasa del espíritu potencial al espíritu actual, es decir, que te tienes que identificar con el espíritu, que está en ti, pero está en potencia, tienes que identificar. Es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra evolución espiritual, identificarnos con el espíritu, llegar pues finalmente a fusionarnos con el monitor misterioso, con el ajustador del pensamiento, con ese fragmento divino en nosotros, con el Cristo en nosotros. Bueno, pues pasaríamos de potencialmente espirituales a actualmente espirituales, con personalidad actualizada. Pues bien, responden todos los seres en toda la gama de identificación con el espíritu, siempre que hay una manifestación espiritual en el universo, por la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Y si el futuro eterno hubiera de presenciar la aparición de un universo ilimitado, porque el universo actual no es ilimitado, son los 7 superuniversos, y luego hay 4 grandes anillos de materia en formación para formar otros niveles futuros de universos. Imaginaos que los 7 superuniversos hubiese sido un primer anillo de materia en formación. Bueno, pues hay otros 4 preparados para el futuro. Entonces, por eso dice aquí, y si el futuro eterno, como diciendo, bueno, aún los 4 anillos no harían un universo ilimitado, pero si hubiese un universo ilimitado, para que nos imaginemos el poder infinito de la atracción espiritual del Hijo Eterno, si hubiese un universo ilimitado, la gravedad del espíritu y el poder espiritual del Hijo original, el Hijo Eterno, resultarían totalmente adecuados para el control espiritual y la efectiva administración de esa creación sin límites. ¿Por qué? Porque es el administrador del espíritu de Dios, del Padre, del Yo Soy, y es infinito. Con lo cual, si hubiese un universo ilimitado, seguiría teniendo el mismo poder espiritual y fuerza de atracción de gravedad espiritual el Hijo Eterno sobre toda criatura que manifestase espiritualidad potencial o actual. Siguiente párrafo. El Hijo es omnipotente solamente en el dominio espiritual. Esta ya es una diferencia con el Padre, porque el Padre es omnipotente en todos los dominios. Lógicamente, es el origen, primera fuente y centro, primera causa de toda realidad. En el Hijo hay un aspecto del yo soy
diferenciado que se encarga de la cuestión espiritual. Pues el Hijo es omnipotente solamente en el dominio espiritual. En el mental ha delegado ese poder en el Espíritu Infinito. Todo esto está muy bien organizado. Fijaos lo que dice a continuación. En la economía eterna de la administración del universo, no se encuentran jamás repeticiones derrochadoras e innecesarias de una función. El Hijo tiene la función espiritual. El Espíritu Infinito tiene la función mental, de atracción y coordinación de toda la mente del espacio-tiempo. Entonces, el Hijo no es omnipotente también en la mente. En la mente es omnipotente el Espíritu Infinito. El Hijo es omnipotente en lo que le ha tocado como función, la administración espiritual. Todo esto diciéndolo muy burdamente. Las deidades no son dadas a la duplicación inútil del ministerio universal. Fijaos, ¿por qué habla del ministerio? El ministerio es ayuda. Es que todo esto, toda esta organización de personajes para la exploración de la aventura espaciotemporal es para ayudar a algo que no habla el libro Durantia, dado que el libro Durantia no habla del nivel de planificación como si lo hablan los textos posteriores, para ayudar al conjunto Dios-filiación a realizar toda esa exploración, para que los personajes de experimentación, que son todos los personajes evolutivos que surgen en todos los niveles del espacio-tiempo, nosotros, por ejemplo, pues el ministerio universal es para ayudarnos, es bajar del todo a la nada, el conjunto de Dios-filiación ha planificado bajar del todo a la nada y luego subir de la nada al todo, perfeccionarse y divinizarse y descubrir la magnificencia de la naturaleza real de lo que son esas criaturas, descubrir la unidad, descubrir todos esos atributos que conforman el conjunto Dios-filiación, el yo soy. Entonces, bueno, pues aquí se distribuyen todos esos aspectos diferenciados de Dios y todo el resto de los personajes para ayudar al propósito de destino final de toda esta experimentación, de toda esta exploración que se realiza. Pero como el plan de Dios, siempre se ha dicho, es perfecto, pues no hay una duplicación inútil de esa ayuda universal. Cada personaje dentro del escenario universal de la exploración espaciotemporal tiene su función. La omnipresencia. Hemos hablado de la omnipotencia solamente en el dominio espiritual. Ahora habla de la omnipresencia, la ubicuidad, la presencia espiritual del Hijo en todas partes. La omnipresencia del Hijo original constituye la unidad espiritual del universo de los universos. Nosotros tenemos que alcanzar la realización en nuestra mente de esa consciencia de unidad. Fijaos, la unidad espiritual del universo de los universos es el Hijo original. Y de ahí deriva su omnipresencia, que Él realmente está presente en todas las criaturas que tienen potencialidad espiritual. Por eso es omnipresente. Ahora matiza la forma en la que lo hace respecto del Padre. La cohesión espiritual de toda creación, de todo el espacio-tiempo, la cohesión, el que sea una unidad, se basa en la presencia ubicua y activa del Espíritu Divino del Hijo Eterno. Presencia ubicua y activa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través desde la parte de los personajes del propósito de ayuda, a través de Dios el séptuple, que termina en los 3 últimos tramos de Catalejo con los creadores supremos. Los ancianos de los días, precedidos por los
espíritus rectores de los superuniversos, ancianos de los días y hijos creadores paradisíacos. Bien, a partir de ahí, la administración del Hijo llega a todos los confines y su presencia es ubicua. Con esto de la presencia se refiere a algo más que a esa función de Dios el séptuple que hemos dicho de los últimos 3 tramos. Es como penetra, digamos, la deidad en el espacio-tiempo, Dios el séptuple. Son esos 7 tramos de Catalejo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, aspectos personales del yo soy para esta función, ahí están en el paraíso. Luego el Ser Supremo, que es la unificación de la resultante de evolución conjunta entre los personajes del propósito de ayuda y los personajes de experimentación o de involución, que seríamos, pues, por ejemplo, nosotros, ¿no? Es decir, cuando ya se ha logrado divinizar, pues, por ejemplo, un planeta, pues todas esas personalidades van a integrarse cuando consiguen la identificación con el espíritu, van a integrarse en el Ser Supremo, que integra la asociación de los creadores supremos, personajes del propósito de ayuda, con los personajes evolucionarios, con los personajes de experimentación. Y entonces Dios el Supremo se va formando como una reunificación de lo que previamente se fragmentó. Bueno, pues Dios el Supremo sería el cuarto eslabón y luego tenemos espíritus rectores, ancianos de los días y hijos creadores paradisíacos. Y de esa forma el yo soy penetra en el radio espacio-temporal para ayudar, ¿de acuerdo? Pues bien, la omnipresencia del Hijo original tiene algo que ver con esto, dado que va penetrando hasta los confines a través de personalidades de espíritu actual, los creadores supremos, espíritus rectores, ancianos de los días, hijos creadores paradisíacos. Pero luego, según las criaturas evolutivas mortales del tiempo y del espacio y el resto de criaturas evolutivas se van divinizando, pues lógicamente también está el Hijo Eterno en ellos, en la misma medida en que se identifican con el Espíritu. Al concebir la presencia espiritual del Padre, nos resulta difícil diferenciarla en nuestro pensamiento de la presencia espiritual del Hijo Eterno. Claro, porque el Padre está presente a través del Hijo Eterno, dado que ha delegado la administración espiritual en el Hijo Eterno. Pero en realidad Padre e Hijo son 3 personas distintas, un solo Dios, que es el Yo Soy. Padre, Hijo y Espíritu, 3 personas distintas, un solo Dios, que es el Yo Soy. Es que en última instancia solo hay Dios. Entonces el Padre está presente a través del Hijo. Por eso la presencia espiritual del Padre no es fácil de distinguirla de la presencia espiritual del Hijo. No obstante, son diferentes, porque son aspectos funcionales diferentes. Pero para nosotros es difícil, dice el libro de Durantia. Incluso para los reveladores. Estos reveladores son personajes del gran escenario de exploración del espacio-tiempo también. Aquí solo hay real el conjunto Dios-filiación. Todo el resto son personajes representando todo esto. Bueno, pues a estos personajes reveladores, al concebir la presencia espiritual del Padre, les resulta difícil diferenciarla en su pensamiento de la presencia espiritual del Hijo Eterno. Claro, cuanto más a nosotros, vamos, a nosotros completamente. El Espíritu del Padre reside eternamente en el Espíritu del Hijo, claro, las esferas que la del Padre engloba la del Hijo y al cual le delega la función de la administración espiritual de la exploración espaciotemporal. Pero el Padre está presente también espiritualmente a través del Espíritu del Hijo. Al final, pues todo esto tenemos que entender que es como bueno, pues una delegación en racimo de todo el plan del propósito de ayuda hasta llegar, en términos de los textos espirituales modernos, por ejemplo, de un curso de milagros, hasta llegar a donde el Hijo deseó llegar con su ensoñación espaciotemporal. Bueno, el Hijo, el conjunto de Dios-filiación, finalmente. El Padre debe ser espiritualmente omnipresente, por supuesto, ya lo hemos visto.
No va a serlo, lógicamente, claro que sí. Pero tal omnipresencia parece ser inseparable de las actividades espirituales ubicuas del Hijo Eterno. Bien, porque ha delegado esa función y lo realiza a través del Hijo Eterno, ya lo hemos dicho. Creemos, sin embargo, que en todas las situaciones en que ocurra la presencia de naturaleza espiritualmente dual del Padre-Hijo, pues muchas, la gran mayoría, podríamos decir así, como de una forma muy burda, el espíritu del Hijo es coordinado con el espíritu del Padre. Bien, por ejemplo, nosotros, todas las criaturas mortales evolutivas que han alcanzado el nivel suficiente para tener discernimiento espiritual y por lo tanto comenzar conscientemente el camino de progresión, tenemos al ajustador del pensamiento, que es un fragmento directamente del Padre en nuestra mente. Esa es una manifestación exclusiva del Padre, es espiritual. Ajustar el pensamiento es un espíritu de carácter prepersonal que está en nosotros, destinado a fusionarse con nosotros según nosotros nos identifiquemos con él, el Cristo en nosotros. Bien, la chispa divina, ese es el ajustador del pensamiento, y es una manifestación exclusivamente del Padre. Fijaos lo que dice aquí. Creemos, bueno, esto son cosas tan complejas que estos personajes reveladores, si dicen que creen, es que no lo saben. Pero creemos, cuando dicen que creen, también es que casi que lo saben completamente, o sea, que son muy modestos. Pero bueno, es que no lo tienen al 100% seguro. Entonces, bueno, pues creemos. Creemos, sin embargo, que en todas las situaciones en que ocurra la presencia de naturaleza espiritualmente dual de padre e hijo, pues por ejemplo, en nosotros tenemos el ajustador del pensamiento, presencia espiritual del Padre, y luego tenemos el espíritu de la verdad, por ejemplo, recibido de nuestro Hijo Creador paradisíaco, pues cuando se otorgó aquí en Urantia, el espíritu de la verdad. Seguiré entre vosotros, pero de otra forma. Bueno, cuando se dan esa simultaneidad de presencias espiritual del Padre y del Hijo, dice dual, de naturaleza dual, el espíritu del Hijo es coordinado con el espíritu del Padre. Es decir, no va el espíritu de la verdad, el espíritu del Hijo eterno a través del Hijo creador paradisíaco que ha derramado el espíritu de la verdad, no va por libre con respecto al ajustador del pensamiento, es completamente coordinado. Faltaría más que se descoordinasen esas presencias espirituales de Padre e Hijo. En su contacto con la personalidad, el Padre actúa en el circuito de la personalidad. Recordemos que la dotación de personalidad es una función que el Padre se reservó exclusivamente para él. Y por eso el circuito de la personalidad, aquel por el cual el Padre está en contacto con toda personalidad del universo, es exclusivo del Padre. En su contacto con la personalidad, el Padre actúa en el circuito de la personalidad. En su contacto, que por cierto, el Hijo está también en el circuito de la personalidad, y el Espíritu Infinito, y todos los hijos creadores, y toda personalidad del universo está en el circuito de la personalidad, lógicamente. Pero matiza, en su contacto personal y detectable con la creación espiritual del Padre, si el Padre no tiene presencia personal en los superuniversos de dimensión físico-material, en los niveles físico-materiales del espacio-tiempo, ¿cómo tiene contacto personal y detectable con todas las criaturas? A través del monitor misterioso, del ajustador del pensamiento, de la chispa divina. Claro. En su contacto personal y detectable con la creación espiritual, el Padre aparece en los fragmentos de la totalidad de su deidad, los fragmentos prepersonales que van a la mente para ministrarla de toda personalidad que ha alcanzado el nivel
de discernimiento espiritual, como nosotros. Y estos fragmentos del Padre tienen una función solitaria, única y exclusiva, en cualquier momento y lugar en que aparezcan en los universos. Estos dependen del Padre, se salen del resto del plan, porque nadie interfiere en ellos salvo el Padre. Pero sin embargo están completamente coordinados con la presencia espiritual del Hijo, que también es la presencia espiritual del Padre, pero conjunta en ese caso. Y en este caso hay una presencia espiritual dual, porque los fragmentos, que son los ajustadores del pensamiento, los fragmentos del Padre en nosotros, las chispas divinas en nosotros, son una presencia personal directa del Padre en nosotros, directa. Luego el Padre también está presente en nosotros a través del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de todo el resto de personalidades ministradoras, por ejemplo, los hijos creadores paradisíacos. Pero el ajustador de pensamiento es directa. Por eso dice que tienen estos monitores misteriosos, les llama también así, una función solitaria, única y exclusiva. Es que su función exclusivamente es la atracción de las personalidades evolucionarias hacia el espíritu, hacia la personalidad absoluta del Hijo Eterno. Los fragmentos del Padre en nosotros nos atraen hacia la personalidad absoluta del Hijo Eterno, identificándonos con el espíritu. Es un poco galimatías todo esto, es un poco complejo. Este epígrafe está resultando denso, ya lo hemos dicho otras veces, cuando el libro de Urantia comienza con densidades, pues es que no se puede comprender más. Se nos dan algunos conceptos para atisbarlos y cada uno pues que se quede con lo que pueda, porque yo tampoco, yo llego hasta donde llego, lógicamente. Hablan los reveladores de que algunas cosas las creen como para poder aquí explicar nada más, ¿no? Pero bueno, que tengamos ese atisbo pues el mayor que podamos de lo que dice el texto. En todas las situaciones de este tipo, el espíritu del Hijo se encuentra coordinado con la función espiritual de la presencia fragmentada del Padre Universal. No va por libre. Es decir, el Hijo Eterno, que tiene una presencia espiritual a través de los hijos creadores paradisíacos, por ejemplo, el Espíritu de la Verdad que derrama sobre toda personalidad humana urantiana, Micael de Nevadón, cuando como Jesús de Nazaret pues ya abandona el séptimo autootorgamiento, pues ese espíritu de la verdad está coordinado con el ajustador del pensamiento, no van por libre. Esto es una perogrullada, porque ¿cómo iban a ir por libre? Pero bueno, nos lo recalca el libro Urantia. Espiritualmente, el Hijo Eterno es omnipresente, es el administrador espiritual y siempre que haya espíritu en potencia, Él está ahí. Es omnipresente. Aquí hay una cuestión que es compleja, que ya la hemos tratado varias veces, y es que el libro de Urantia no nos habla de los planos de planificación, porque en la época en la que se revela, pues no se considera que haya que amontonar tantos conceptos en la mente de las personas de esa época. Y entonces se habla de los planos de manifestación, se habla de los escenarios y de lo que ocurre, de cómo se manifiesta lo planificado. Lo planificado, el plano de manifestación absoluto es el conjunto Dios-filiación y luego hay planos de planificación en cada uno de los niveles dimensionales de los escenarios, en cada una de las plantas del gran teatro de escenarios que constituye pues todo el espacio-tiempo. Al no hablar el libro de Urantia de los planos de planificación, pues nosotros tenemos que armonizarlo un poco con lo que dicen los textos modernos. Entonces, claro, por los textos modernos, nosotros sabemos que todos los personajes evolutivos, mortales finitos del tiempo y del espacio, que les llama el libro de Urantia, fragmentos del soñador, que les llamaría un curso de milagros, por ejemplo, que todos esos personajes, todos los personajes del espacio-tiempo, los del propósito de ayuda y los del propósito de experimentación, todos
tienen como actores al conjunto Dios filiación, es decir, a la filiación. Y nosotros somos, pues, hijos de Dios en ese sentido originario. Por lo tanto, claro que hay espíritu en nosotros, pero en los personajes que estamos representando, el espíritu es potencial. Pero claro que hay espíritu en nosotros. Y esta es la explicación más allá de lo que dice el libro de Urantia, armonizándolo con lo que ya sabemos por los textos modernos. Esta es la explicación de la presencia omnipresente espiritual del Hijo Eterno. ¿Cómo no va a estar omnipresente? Si es que nosotros, en realidad, somos quienes somos la filiación. Y aquí estamos representando pues todos los personajes, pero al final pues, la realidad originaria única es espiritual y es una, fuera del espacio-tiempo. Y esto es lo que explica, porque el libro de Urantia tampoco lo puede explicar muy bien sin explicar esto, pero como no entra a explicar la cuestión de los planos de planificación, pues se le queda ahí esta explicación un poco prendida por alfileres. Bueno, pues la explicación de la presencia, de la omnipresencia espiritual del Hijo es que al final todos los personajes del espacio-tiempo, todos, de todas las dimensiones, tienen como actores a la filiación. Entonces, ¿cómo no va a tener la filiación presencia espiritual si es que es ella misma? Bueno, bien. Espiritualmente el Hijo Eterno es omnipresente. El Espíritu del Hijo Eterno está ciertamente con vosotros y en torno a vosotros, pero no dentro de vosotros ni como parte de vosotros como lo es el monitor misterioso. Bueno, pues aquí digamos que explica de una forma un poco geográfica o espacial dentro de vosotros, fuera de vosotros. Bueno, esto se refiere al plano de manifestación y a que los personajes físico-materiales pues tenemos un cuerpo y luego está lo de fuera. Y entonces nosotros en nuestra mente asignada a este cuerpo tenemos al monitor misterioso, al ajustador del pensamiento, al fragmento divino y, en fin, pues alrededor, rodeándonos, está el espíritu omnipresente del Hijo Eterno. Al no hablar de los planos de planificación, pues se queda siempre con una explicación que pues no es muy comprensible por nosotros. Pero bueno, bien, la acogemos igualmente. El fragmento residente del Padre, el monitor misterioso, el ajustador del pensamiento, ajusta la mente humana a actitudes progresivamente divinas. Es el Cristo en nosotros, es nuestra naturaleza real. Es un fragmento del Padre, dice el libro de Urantia, que está ahí representando al yo soy, que es el conjunto Dios-filiación. Claro, claro, es nuestro yo superiorísimo, el fragmento residente del Padre que ajusta la mente humana a actitudes progresivamente divinas. Es nuestro yo superiorísimo, es el espíritu en nosotros. De modo que esa mente ascendente responde cada vez más al poder de atracción espiritual del circuito todopoderoso de gravedad espíritu de la segunda fuente y centro. Claro, según nosotros, gracias a la chispa divina que somos en realidad, la vamos reconociendo y recordando. En el libro de Urantia se diría que nos vamos fusionando con el ajustador del pensamiento. Según eso ocurre, pues lógicamente cada vez estamos más atraídos por el circuito de gravedad espíritu administrado por el Hijo Eterno. Sí, es lógico. Bien. El Hijo original es universal y espiritualmente autoconsciente, por supuesto. En sabiduría, que es el conocimiento aplicado a la práctica, la sabiduría, conocimiento, cuanto más conocimiento, es decir, por ejemplo, el libro de Urantia da un concepto técnico de conocimiento, dice que el conocimiento es el de la realidad originaria, el conocimiento es total, aquí hay percepción. Bueno, pues imaginaos,
Esto sí es aplicable en grado. Más sabio eres cuanto más has aplicado la teoría a la práctica y más experiencia tienes, más sabiduría tienes, más sabio eres. Por eso los sabios suelen ser los mayores, no los jóvenes. Los jóvenes pueden ser muy listos y estar muy enterados, pero los sabios son los mayores, es la aplicación práctica. En sabiduría, el hijo es completamente igual al padre. En los dominios de conocimiento, de la omnisciencia, no podemos distinguir entre las fuentes primera y segunda. Ahí los aspectos diferenciados del yo soy para la exploración espaciotemporal heredan, lógicamente, todo el conocimiento de la realidad originaria del yo soy, del conjunto de oscilación. Y evidentemente pues es lo mismo. No hay distinción entre la primera fuente y centro y la segunda fuente y centro en cuanto a conocimiento, ni en cuanto a sabiduría, que es la aplicación práctica de ese conocimiento. Al igual que el Padre, el Hijo Eterno lo sabe todo. Son el mismo Dios, son el conjunto de Dios-filiación representando aquí, son el yo soy, como todo el resto de personajes. Lo sabe todo, lógicamente. Ningún acontecimiento universal le sorprende jamás. Él comprende el fin desde el comienzo. Bien, el Padre y el Hijo conocen realmente el número y el paradero de todos los espíritus y seres espiritualizados en el universo de los universos. Nosotros somos espíritu en potencia, pero entramos ahí. Somos personajes espirituales en potencia. Cuando nos vayamos identificando con el espíritu, iremos actualizando esa espiritualidad en nosotros. Dice, conocen realmente el número y el paradero de todos los espíritus y seres espiritualizados en el universo de los universos. Lógicamente, pues estamos en el circuito del espíritu, del el cual parte del Padre, pero el Hijo Eterno tiene papel protagonista en él, porque es el administrador. Bien, todos los que estamos en el circuito del espíritu, lógicamente, somos conocidos por la actualidad absoluta de espíritu, que son Padre e Hijo. No solo el Hijo conoce todas las cosas por virtud de su propio espíritu omnipresente, sino que el Hijo, al igual que el Padre y el actor conjunto es el Espíritu Infinito, es la tercera persona de la Trinidad, sino que el Hijo, al igual que el Padre y el actor conjunto, es plenamente conocedor de la vasta información que proviene por la reflectividad del Ser Supremo. Repetimos, no solo el Hijo conoce todas las cosas por virtud de su propio espíritu omnipresente. Ya hemos explicado con esa armonización de que los humanos de ahora conocemos el plano de planificación porque han pasado 70 años y se nos ha revelado después, cosa que no se hizo en tiempo del libro Urantia. Bien, ahora que conocemos el plano de planificación ya sabemos cuál es la omnipresencia espiritual del Hijo Eterno, lógicamente. No puede ser de otra forma. Pero es que además, dice, además de conocer todas las cosas por virtud de su propio espíritu omnipresente, además es plenamente conocedor de la vasta información que proviene por la reflectividad del Ser Supremo, cuya información está en todo momento al corriente de todas las cosas que acontecen en todos los mundos de los 7 superuniversos. El Ser Supremo es la reunificación de todos los personajes del espacio-tiempo, tanto los del propósito de ayuda, por ejemplo, los hijos creadores paradisíacos, como los del propósito de experimentación, por ejemplo, nosotros, los humanos de un determinado planeta. La reunificación, en tanto que los de experimentación se divinizan y recorren lo que diría un curso de milagros, que es la corrección de la percepción, hasta el final. Esa reunificación del Ser Supremo es previa a la finalización de la exploración espacio-temporal y hipotética reversión del radio espacio-temporal y vuelta a la realidad originaria. Para volver a la realidad originaria, el Ser Supremo
que es la reunificación de todo lo que previamente fue fragmentado para vivir estas experiencias en personajes. Ser Supremo es la reunificación de todos esos personajes que no pierden individualidad, pero son conscientes de que son una unidad. Es la unidad de la experiencia. El Ser Supremo es el Dios de la experiencia. Ya hemos experimentado, nos hemos enriquecido, éramos perfectos, pero nos hemos perfeccionado y aquí está el Ser Supremo, que es la resultante reunificada de todos los fragmentos desperdigados de personajes, tanto del propósito de ayuda como el propósito de experimentación. Pues bien, el Ser Supremo, digamos, vamos a poner un ejemplo burdo. Imaginaos que está reunificado completamente y eso es el 100%. Bueno, pues ahora imaginaos que está al 20%. Esto es una explicación completamente banal, pero imaginaos que el Ser Supremo está al 20%. Bueno, pues ese 20% del Ser Supremo, ese 20% de reunificación significa pues que ya ha habido pues muchos planetas, sistemas, constelaciones que han pasado a la última etapa de luz y vida, es decir, que ya han recorrido el camino de la evolución experiencial, de la divinización y del perfeccionamiento, la ascensión espiritual, y entonces ya están incorporadas al Ser Supremo. No pierden individualidad, pero son conscientes de su unidad, y eso es el Ser Supremo, que es una personalidad enriquecida por todas estas experiencias y que la formamos todos. Bueno, pues es que el Hijo Eterno también conoce de todo lo que ocurre a través del Ser Supremo. No en vano, pues el Ser Supremo es el eslabón central, el cuarto en Dios el séptuple. Padre, Hijo, Espíritu, Ser Supremo. Espíritus rectores, ancianos de los días, hijos creadores paradisíacos. Ser Supremo está ahí en medio. ¿De acuerdo? En medio de la Trinidad existencial y de los creadores supremos. Y se va conformando, imaginaos, digo, que ahora está a un 20%, o a un 15%, o a un 5%, a lo que sea, se va conformando por el enriquecimiento y divinización de las criaturas que van desde la nada al todo. Y se tienen que reunificar. Hemos oído también en un curso de milagros, no se puede pasar al conocimiento hasta que todos los fragmentos del soñador hayan corregido su percepción completamente, es decir, hayan realizado el recorrido este de ascensión, que es un viaje geográfico, nos dice el libro Durantia, en el sentido de que lo vivimos como tal. Pues bien, según en el tiempo se van divinizando criaturas, van pasando a formar parte del Ser Supremo y por lo tanto el Hijo Eterno también conoce a través del Ser Supremo todo lo que ocurre. En fin, qué sensación más burda al hablar de todas estas cuestiones complejísimas y explicarlas así de esta forma tan. Pero bueno, es lo que tenemos. Y hay otros modos en que el Hijo del Paraíso es omnisciente. Hay otras maneras, y aquí presumo yo que como el libro Durantia en su perímetro revelatorio no habla de los planos de planificación, aquí que dice, y hay otros modos en que el Hijo del Paraíso es omnisciente y no os los voy a contar, pues tienen que ver, lógicamente, con que al final, pues todo esto es una representación teatral. Que nosotros podemos comprender mejor de esta forma. El conjunto Dios-filiación transpone unos personajes en la exploración espaciotemporal directamente de Dios, el Padre, la primera causa, que serían esos aspectos, esos 7 aspectos funcionales del yo soy, Padre, Hijo, Espíritu, los 3 absolutos y el paraíso. Y la filiación realiza todos los demás personajes. El conjunto Dios-filiación es una unidad, pero para esta exploración espaciotemporal se ha contemplado a sí misma. Para poder explorarse. Y en eso ha consistido esto. Entonces, por entenderlo de alguna forma, mi interpretación es que la Trinidad existencial, Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito, son
por decirlo muy burdamente, personajes del yo soy, y todo el resto de personajes del espacio-tiempo somos personajes de la filiación. Luego, el conjunto Dios-filiación es una unidad. Bien, al final todo es el yo soy desenvolviéndose. Pero de esta forma, atribuyendo unos personajes a la primera causa, a Dios, el Padre, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, y otros personajes a la filiación, pues de esa forma parece que lo podemos comprender mejor. Bueno, en fin, somos libres de especular. De hecho, el libro Durantia nos dice, especulad, especulad, porque de esa forma, como no vais a comprender nada de todas formas, pero de esa forma vais ensayando para el largo viaje que tenéis de comprensión. Especulad, especulad. Bueno, y deja ahí lo de hay otros modos en que el Hijo del Paraíso, el Hijo Eterno, es omnisciente. Y yo creo que esos otros modos de los que no nos habla tiene que ver con la cuestión de la planificación. ¿Cómo no va a ser omnisciente? Pues claro que es omnisciente, porque los actores, pues al final somos los mismos y representamos muchos personajes, ¿no? Entonces, claro que es omnisciente. Porque en planificación se planifica en conjunto, además. Entonces, bueno, pues digo yo que será por eso, por lo que lo dice. Último párrafo de este epígrafe 4. El Hijo Eterno, como personalidad espiritual amante, misericordiosa, esto es una diferenciación con el Padre. El Padre es amor, el Hijo es misericordia. ¿Cómo podemos entender esto? Pues nosotros que estamos aquí viviendo en familia, imagínate que el Padre es un padre y el Hijo es una madre. Entonces ahí se puede ver pues cierta diferencia entre el amor del padre y el amor de la madre. Nosotros apreciamos cierta diferencia. La madre parece que está pues más cercana, más cariñosa, más envolvente con el hijo, y el padre le ama igual que la madre, pero el padre, bueno, pues está en su papel de padre. Bueno, pues nos dice el libro de Durantia, es muy burdo, pero imaginaos la diferencia funcional de la misericordia en el hijo, equiparándola al amor de una madre con respecto al amor de un padre. Bueno. El Hijo Eterno, como personalidad espiritual amante, misericordiosa y ministradora, ayudadora, forma parte de los personajes del plan de ayuda, del propósito del plan de ayuda, es total e infinitamente igual al Padre Universal, por supuesto. Mientras que en todos esos contactos personales misericordiosos y amorosos con los seres ascendentes de los reinos más bajos, por ejemplo con nosotros, el Hijo Eterno es tan generoso y considerado, tan paciente y magnánimo como lo son sus hijos paradisíacos en los universos locales. Los hijos creadores paradisíacos, los creadores y administradores de los universos locales, son hijos del Hijo Eterno y del Padre Universal. Bueno, pues digamos que el Hijo Eterno ejerce de madre, siguiendo este símil burdo que nos da el libro Durantia, ejerce de madre en la manifestación del amor hacia nosotros a través de los hijos creadores paradisíacos. Es decir, que tener aquí a Jesús de Nazaret es tener al Padre, pero también tener a la Madre, al Padre Universal y al Hijo Eterno. Y las características de misericordia nos dicen que son más diferencialmente apreciables en el Hijo Eterno, no porque el Padre Universal no las tenga, sino porque las ha delegado en el Hijo. Importante. De donde no hay no se puede sacar. No podría ser el Hijo Eterno más misericordioso que el Padre. Lo que es que ha recibido delegada esa función, esa aplicación práctica con ese estilo concreto del amor en misericordia la recibe el Hijo Eterno y la aplica el Hijo Eterno. Mientras que en todos esos contactos personales, repito, misericordiosos y amorosos con los seres ascendentes de los reinos más bajos, con nosotros, el Hijo Eterno es tan generoso y considerado, tan paciente y magnánimo como lo son sus hijos paradisíacos en los universos locales.
quienes tan frecuentemente se otorgan a los mundos evolutivos del tiempo. Claro, pues bajan directamente a estar con nosotros, como ya conocemos por Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, auto-otorgado en 7ª ocasión en su universo local. Es innecesario explayarse aún más sobre los atributos del Hijo Eterno. Basta con tener en cuenta las excepciones apuntadas aquí con respecto al Padre, excepciones que son aspectos diferenciales que el Padre ha delegado en el Hijo y por eso lo apreciamos nosotros aquí como aspectos diferenciales. O debemos ahora mismo ya atisbar que lo apreciaremos como cuestiones diferenciales cuando tengamos suficiente nivel de consciencia y suficiente recorrido evolutivo como para poder apreciarlo, que ahora pues no lo apreciamos mucho. Es innecesario explayarse aún más sobre los atributos del Hijo Eterno. Basta con tener en cuenta las excepciones apuntadas aquí y estudiar los atributos espirituales de Dios el Padre, los 5 documentos previos que hemos visto, para entender y evaluar correctamente los atributos de Dios el Hijo. Bueno, y ahora voy a hacer una pequeña reflexión final sobre que realmente solamente en el libro de Urantia se nos da a conocer de forma específica y expresa a la personalidad del Hijo Eterno, solamente en el libro de Urantia. Entonces, nos va a seguir resultando ciertamente desconocido, y más cuando hay una figura que lo eclipsa todo, que es la del Padre Universal, ¿no? Que es dentro del espacio-tiempo el que todo abarca todas las 7 manifestaciones del Yo Soy, y fuera del espacio-tiempo es el Yo Soy, es ese gran origen, ¿no? El Hijo Eterno como personaje, personalidad dentro del espacio-tiempo, en el portal dimensional de conexión entre la realidad originaria y esta exploración espacio-temporal, nos es muy desconocido. Bien, pues el libro de Urantia considera que es muy importante que empecemos a saber del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, sobre todo los urantianos, que el Hijo Eterno lo hemos confundido con Jesús de Nazaret y el Espíritu Infinito lo hemos confundido con el Espíritu Santo, que es el Espíritu creativo. Es una manifestación del Espíritu creativo materno del universo local. Bueno, mucha confusión tenemos. Pues bien, no estaría de más que cuando considerásemos a Dios, y sería muestra de un avance de conciencia y de discernimiento, empezásemos también a considerar en nuestra mente al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito. No estaría de más. Porque mientras estemos viviendo estas aventuras espaciotemporales y nos creamos estos personajes, que es lo que nos queremos ahora, pues todos esos aspectos tienen sentido aquí. No, hombre, ya con creer en el Padre Universal, que al final representa el Yo Soy y ese conjunto de Dios-filiación, ya nos vale. Bueno, sí, vale, pero ahora mismo estamos viviendo una representación espaciotemporal con unas características. Y no está de más que si nos dicen que el Hijo Eterno es tal cual es, pues empecemos a tenerle en cuenta. Empecemos a tenerle en cuenta, en mente, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito como realidades de personalización en esta subrealidad espaciotemporal que representan al Yo Soy, a ese conjunto de Dios-filiación. Lo representan directamente aquí como personajes completamente actualizados y absolutos. La Trinidad existencial. No estaría mal que la tuviésemos en mente. Bueno, solamente esa reflexión y ya pues cerramos esta sesión de hoy.
Habiendo terminado este epígrafe 4, seguiremos para la siguiente con el epígrafe 5, las limitaciones del Hijo Eterno, y seguramente veremos también el 6, la mente del Espíritu. Nos quedarán, por tanto, otros dos, el 7, la personalidad del Hijo Eterno, y el 8, la comprensión del Hijo Eterno, para finalizar este documento número 6. Pues bien, sin más, prospector.